Hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa bandolera. Bienvenidos una vez más a mi canal Benieves. Y para los moldes, como siempre, te dejaré el link en la descripción de este video para que lo puedas descargar e imprimir en tamaño real. Los materiales que utilicé para este proyecto son, para la parte externa, un material sintético croco charol y para la parte interna una tela que se llama gros. Necesitaremos para las piezas externas cartón de 1 milímetro de grosor y para las piezas internas vamos a utilizar cartulina de 0.5 milímetros. Y para el relleno yo utilicé neopren, pero pueden utilizar cualquier tipo de material que les sirva para rellenar las tapas. Vamos a necesitar dos cierres de 68 centímetros, uno de 51 centímetros y uno de 18 centímetros para el monedero. Para la correa voy a utilizar 1 metro de cadena, 2 mosquetones y 4 argollas pase 10 milímetros y también 2 remaches. Vamos a necesitar algún tipo de pegamento. Yo estoy utilizando cemento de contacto, pero muy bien pueden utilizar cemento de aparar. Comenzaremos la confección armando los tarjeteros y lo haremos de esta manera. Vamos a marcar las siguientes medidas. Todas estas medidas se las voy a dejar detalladamente en el molde. En el otro lado marcamos iguales medidas. Ahora unimos ambos puntos con una línea. Por cada línea que trazamos, nos vamos a guiar para hacer un doblez de esta manera. Doblamos para el revés, luego doblamos para la parte del derecho y así sucesivamente hasta llegar a la última línea. Y así vamos a formar nuestros tarjeteros. En el siguiente paso vamos a unir los tarjeteros a la pieza del bolsillo. Vamos a marcar el centro, lo acomodamos y lo levantamos de esta manera y en el último doblez le vamos a pasar una costura para unirlo al bolsillo. Y luego lo cosemos por los bordes.
y en una de las piezas internas vamos a coser los demás tarjeteros de esta manera. En el siguiente paso vamos a armar el monedero. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la tela y en el revés del cierre colocamos el derecho de la otra pieza de tela. Y cosemos. Le damos vuelta para el lado del derecho y en el otro lado del cierre vamos a coser el otro lado de la pieza del forro de esta manera. Le damos vuelta por la parte derecho del cierre. Acomodamos de esta forma y cosemos uno de los lados. En la parte trasera vamos a colocar un cartón y luego cosemos. El separador lo coseremos de esta manera. Lo doblamos al centro, derecho con derecho, y cosemos por este lado. Le damos vuelta colocamos el cartón en la parte interna y cosemos ambos lados. En el siguiente paso vamos a armar el acordeón. A cada una de las piezas vamos a coser por el lado más recto de esta forma. Una vez que cosimos todo, vamos a cortar la esquina de cada una. Después le damos vuelta. Lo siguiente que haremos será colocar los portaargollas. Primero vamos a marcar el centro de ambos cierres. Luego vamos a marcar 13 centímetros a cada lado de la marquita que hicimos al cierre. Y en cada marca colocamos los portaargollas, dejando así 1 centímetro para adentro. Sujetamos y luego cosemos. Ahora vamos a unir ambos cierres. Vamos a hacer coincidir las marquitas. Enfrentamos derecho con derecho, sujetamos y cosemos.
En el siguiente paso vamos a forrar los cartones internos y del bolsillo. Vamos a poner pegamento en todo el contorno de la tela y del cartón y pegamos de esta forma. Y ahora le colocaremos las piezas del acordeón a cada una de ellas. Y para que todas coincidan con la misma medida, lo haremos de la siguiente forma. Tomamos una pieza y la vamos a hacer coincidir con la curva de esta manera y le vamos a marcar la altura. Con la misma medida vamos a marcar los otros 3 lados. Acomodamos de esta manera cada uno, esto es para no confundirnos, y le vamos a poner pegamento en el borde de la pieza del bolsillo y también en cada uno de los acordeones. Y aplicamos el mismo procedimiento para poner el pegamento en las demás piezas. Ahora las vamos a pegar de esta manera. Nos guiamos por la marca y pegamos cada una de ellas. De esta forma también lo haremos en las demás piezas. En el próximo paso vamos a unir el cierre a una de las piezas internas. Primero voy a retirar los deslizadores. Vamos a poner pegamento en el lado que unimos a medio centímetro del borde del cierre y también en una de las partes de la pieza por el borde del lado del revés. Marcamos el centro de la pieza. Luego hacemos coincidir las marquitas y vamos a pegar de esta forma el cierre por todo el contorno de la pieza. Lo siguiente que haré será marcar este lado de los cierres, que es la entrada de los deslizadores, para no confundirme a la hora de colocarlo y de pegarlo a las tapas. Lo siguiente que haremos será pegar el otro lado del cierre a esta pieza que estamos armando. Le vamos a poner pegamento igualmente al cierre y a la tapa. Y de la misma forma lo vamos a pegar. Vamos a poner pegamento en el lado donde se unen los cierres en toda esta área y también en uno de los lados de la otra pieza. Marcamos el centro de ambas piezas. Esto siempre lo vamos a hacer y ahora vamos a hacer coincidir uniendo revés con revés de esta manera y pegamos.
Sacamos la otra pieza del cierre, luego le vamos a poner pegamento. También le pondremos a la tapa y pegamos de la misma forma que en los anteriores. En esta parte le colocamos los deslizadores. Los pasamos 2 veces para que ambos lados queden cerrados. Luego pegamos esta parte del cierre a la base. Ahora vamos a pasar una costura por esta parte para unir ambas piezas. Y así queda lista la parte interna. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo externo. Primero le vamos a colocar el cierre en ambos lados utilizando el mismo procedimiento que en las piezas anteriores. Luego armamos la parte externa. Colocamos el relleno que vamos a utilizar entre la pieza externa y el cartón. Le ponemos una fina capa de pegamento para que no se mueva y luego vamos a pegar todo el borde para forrar el cartón. Le cortamos estas esquinas y pegamos. Ahora la uniremos a la pieza del cierre. Primero le vamos a colocar pegamento en toda el área. Luego la vamos a unir de esta manera. Le marcamos como siempre el centro, hacemos coincidir las marquitas y pegamos. Antes de pegarla a la pieza, vamos a pasarle un pespunte a cada lado de la parte de la base. Y luego pasamos el pespunte por todo el contorno para unir ambas piezas. Le colocamos el deslizador pasándolo 2 veces y luego vamos a pegar el cierre a la base. En el próximo paso vamos a unir el bolsillo a la pieza delantera. Marcamos el centro y desde la parte superior vamos a medir 19 centímetros y marcamos.
También marcamos el centro de la base del bolsillo. Ahora hacemos coincidir las marquitas de esta forma, uniendo derecho con derecho y cosemos. Le damos vuelta al bolsillo, lo acomodamos de esta manera, lo centramos bien. También le podemos poner una capa de pegamento para que no se mueva y cosemos por el contorno interno. Lo siguiente que haremos será colocarle el relleno, los cartones y pegarlo por todo el contorno. El margen que le daremos para pegarlo será de 1 centímetro. En la parte de la base, a cada lado le vamos a pasar un pespunte. En el siguiente paso vamos a unir ambas piezas. Primero le vamos a poner pegamento y antes de pegar debemos tener en cuenta que los deslizadores cierren para el mismo lado que el bolsillo. Unimos las piezas de esta manera. Hacemos coincidir los centros vamos a ir pegando y también vamos a ir sujetando. Y las vamos a unir con un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será unir el separador y el monedero a las piezas del acordeón. Vamos a colocar un lado del separador entre las dos piezas del acordeón de esta manera. Sujetamos y cosemos. Para coser el otro lado, alamos el separador y lo unimos a las otras piezas del acordeón. Usamos el mismo procedimiento para coser el monedero
y también para el bolsillo. En el siguiente paso vamos a armar la correa. Tomamos la cadena y la dividimos en dos. Luego cosemos la tira para hombro. Yo lo hice de esta manera con doble pespunte. Luego en cada una de las cadenas vamos a colocar un mosquetón y en el otro extremo una argolla. Y en cada una de las argollas vamos a sujetar la tira con remaches. Y de esta forma llegamos al final de este video. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video.